Varias cosas ocurrieron en las últimas horas que los principales medios de comunicación están tratando como historias separadas. No lo son, son componentes de un solo panorama operacional que, ensamblados correctamente, dicen algo sobre hacia dónde se dirige este conflicto que ningún informe oficial está comunicando con precisión. El primer desarrollo que requiere atención analítica completa es la pérdida de un avión cisterna de reabastecimiento K-6-135 americano sobre el oeste de Irak. El Comando Central confirmó el incidente después de que dos aeronaves KC-135 estuvieran involucradas en eventos separados. Una sufrió daños, pero logró llegar a una pista de aterrizaje. La segunda se perdió. 6 miembros americanos de la tripulación iban a bordo del avión que se estrelló. Antes de examinar lo que esta pérdida significa operacionalmente, el KC-135 en sí mismo requiere explicación, porque la importancia de perder este tipo específico de aeronave no es evidente por la simple designación. El avión cisterna KC-135 Stratotanker no es un avión de combate, no está diseñado para la velocidad, para la evasión, ni para operar en entornos donde los sistemas de defensa aérea están activos. Está construido alrededor de un único propósito operacional: transportar el máximo volumen posible de combustible de aviación y transferir ese combustible a aviones de combate durante el vuelo. Ese propósito da forma a todo sobre el diseño de la aeronave: su tamaño, su peso, su velocidad, su perfil de altitud y, de manera crítica, su vulnerabilidad. Un KC-135 no puede acelerar para alejarse de una amenaza. No puede maniobrar a través de una zona de combate de misiles de la manera en que puede hacerlo un avión de combate. Es por diseño una plataforma lenta y predecible que depende enteramente de que el entorno operacional circundante sea lo suficientemente seguro como para que nunca tenga que operar cerca de amenazas. Ese entorno circundante, la red de bases avanzadas, instalaciones de radar de alerta temprana, cobertura de escolta de cazas e infraestructura logística que mantiene a los aviones cisterna operando a distancias de seguridad, es lo que Irán ha estado atacando metódicamente durante semanas. Analistas de inteligencia e investigadores independientes de defensa han documentado que Irán ha eliminado un número significativo de instalaciones de radar de alerta temprana americanas en toda la región. Los sistemas de radar individuales en esta categoría tienen costos unitarios de reemplazo que van desde los 500 millones hasta los 10.000 millones de dólares, dependiendo de la capacidad específica. La destrucción de múltiples sistemas a ese precio representa no solo un costo financiero, sino una brecha operacional, una reducción en la conciencia situacional que permite que las operaciones aéreas americanas se secuencien de manera segura. Aquí está la lógica operacional que conecta esas pérdidas de radar con la caída del KC-135 esta noche, cuando la red de bases avanzadas americanas estaba completamente intacta y todos los componentes estaban coordinados. Los aviones cisterna operaban bien fuera del alcance efectivo de los sistemas de defensa aérea hostiles. Los aviones de combate podían completar misiones de ataque y regresar a bases avanzadas cercanas, reabastecerse de combustible, rearmarse y regresar a la misión sin que el avión cisterna nunca necesitara acercarse a los perímetros de amenaza. Todo el sistema fue diseñado bajo el supuesto de que la red de bases avanzadas permanecería operativa. Irán pasó las semanas de apertura de este conflicto atacando ese supuesto directamente. Las bases avanzadas en Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos y Irak han sido atacadas repetidamente. La infraestructura de mando ha sido degradada, las redes logísticas han sido interrumpidas, la arquitectura coordinada que protegía el poder aéreo americano de la exposición ha sido progresivamente desmantelada, un componente a la vez. El resultado es exactamente lo que los analistas de defensa experimentados predijeron que ocurriría cuando se elimina la arquitectura de apoyo de una operación aérea compleja. Las aeronaves que anteriormente operaban a distancias seguras ahora están siendo empujadas progresivamente más adentro de los perímetros de amenaza para sostener operaciones que la infraestructura avanzada, degradada, ya no puede respaldar desde posiciones de seguridad alejadas. Un KC-135 que necesita reabastecer de combustible a cazas que conducen ataques contra objetivos iraníes en Irak no puede operar desde la cómoda distancia segura para la que fue diseñado. Cuando las
bases avanzadas que permitirían que esos cazas reabastecieran de combustible cerca de sus objetivos ya no cumplen esa función. El avión cisterna tiene que acercarse más a la amenaza, y cuando se acerca más a la amenaza, los sistemas de defensa aérea que nunca debían verlo, ahora pueden atacarlo. Esta noche cayó un KC-135 con 6 tripulantes a bordo. Esta noche hay 6 familias americanas que aún no lo saben. Scott Ritter ha estimado el costo acumulado de los ataques iraníes contra la infraestructura militar regional americana en aproximadamente $100,000 millones. Esa cifra financiera es menos analíticamente importante que lo que representa operacionalmente. Los Estados Unidos están intentando actualmente sostener una campaña aérea de alto ritmo contra Irán, utilizando una arquitectura de apoyo que el adversario ha estado deliberada y exitosamente degradando desde las primeras horas de este conflicto. La pérdida del KC-135 de esta noche no es un incidente aislado. Es el síntoma visible de un problema operacional que se ha estado gestando durante 2 semanas y que las comunicaciones públicas americanas han declinado consistentemente reconocer con precisión. 6 soldados americanos más están muertos. El número total de bajas militares americanas en este conflicto sigue acumulándose de una manera que la narrativa pública de una operación exitosa que concluye rápidamente no refleja. El segundo desarrollo importante de la noche es el ataque con drones contra una instalación militar francesa en el norte de Irak, en la región kurda. Al menos 6 soldados franceses fueron heridos. Las autoridades francesas confirmaron posteriormente el incidente públicamente. La pregunta de la atribución de este ataque requiere un tratamiento más cuidadoso que simplemente asignárselo a Irán y seguir adelante. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió hoy una declaración que es analíticamente significativa, de maneras que la mayoría de la cobertura ha pasado por alto por completo. Pekín condenó los ataques contra la infraestructura de los países del Golfo. El encuadre específico y deliberado de esa condena, dirigido a los ataques a los países del Golfo en lugar de a Irán, refleja una evaluación china de que la distinción entre las operaciones militares iraníes y otros actores que operan en el mismo teatro importa y debe declararse públicamente. Las operaciones militares iraníes a lo largo de este conflicto se han dirigido consistentemente a objetivos militares, bases que albergan fuerzas americanas, embarcaciones navales, infraestructura de mando, redes logísticas e instalaciones energéticas con funciones de suministro militar. Los ataques contra infraestructura civil en los estados del Golfo, ataques a zonas residenciales, aeropuertos civiles, distritos comerciales, instalaciones de agua que sirven a poblaciones civiles, siguen una lógica de apuntamiento diferente que sirve a un propósito estratégico diferente. 2 personas identificadas como operativos del Mossad fueron detenidas en Qatar en días recientes. 2 más fueron detenidas en Arabia Saudita en posesión de explosivos. Cuando China, que ha estado comprando petróleo iraní a lo largo de este conflicto y tiene visibilidad de inteligencia directa sobre las operaciones militares iraníes, elige específicamente condenar los ataques a los países del Golfo sin atribuir esos ataques a Irán. Esa elección de lenguaje no es accidental, es una señal sobre lo que el panorama de inteligencia de Pekín muestra con respecto a quién es realmente responsable de los ataques a la infraestructura civil en los estados del Golfo. Esto no significa que las fuerzas iraníes no estén conduciendo operaciones en la región. Claramente lo están, a una escala significativa. Significa que no toda explosión en el teatro del Golfo tiene la misma autoría. Esta noche fue confirmada la 43ª oleada de operaciones ofensivas iraníes. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria anunció el lanzamiento de misiles Kabar-Shikan con ojivas pesadas contra objetivos en Israel, con Tel Aviv e Eilat identificadas como áreas de objetivo primarias. Las minas continúan siendo colocadas en el estrecho de Hormuz. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria ha estado recopilando supuestamente información a través de contactos árabes sobre las ubicaciones precisas del personal militar americano en toda la región, enmarcado públicamente como un esfuerzo por minimizar las bajas civiles en las decisiones de apuntamiento. La implicación operacional de un adversario que mapea activamente las ubicaciones de 40,000 soldados americanos en múltiples
múltiples países no es sutil. El problema de la supervivencia de los lanzadores de misiles merece una explicación directa porque es central para entender por qué la interdicción americana de la capacidad de misiles iraní ha sido menos efectiva de lo que la planificación previa a la guerra asumía. Las posiciones de lanzamiento iraníes están ocultas dentro del terreno montañoso utilizando instalaciones subterráneas reforzadas. La secuencia operacional es extremadamente rápida. Una puerta se abre, un misil se lanza en una trayectoria precomputada, la puerta se cierra, la ventana de exposición completa, desde la apertura de la puerta hasta el cierre, se mide en segundos. Localizar la posición precisa de un lanzador móvil o semifijo que acaba de disparar requiere inteligencia en tiempo real de una calidad que es extraordinariamente difícil de obtener y actuar dentro de un plazo que haga factible un contragolpe contra el lanzador. El lanzador se ha ido, ya sea movido o vuelto a ocultar, mucho antes de que cualquier solución de apuntamiento de represalia pueda desarrollarse y ejecutarse. Este no es un problema que puedan resolver ataques adicionales contra áreas de lanzamiento sospechosas. Es una característica estructural de la arquitectura de bases iraní que fue específicamente diseñada para sobrevivir exactamente el tipo de campaña aérea americana que se está conduciendo contra ella. El grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln se ha retirado de su posición operacional avanzada. Las fuentes iraníes afirman que el buque sufrió daños significativos de ataques con misiles y drones antes de reposicionarse. Esto sigue al informe anterior sobre los movimientos anteriores del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford. Dos grupos de ataque de portaaviones americanos reposicionándose fuera de sus posiciones operacionales en el mismo conflicto con días de diferencia es un desarrollo que conlleva un peso estratégico considerable y las comunicaciones oficiales americanas no lo han abordado con la directness que la significancia de la situación normalmente justificaría. El historial de pérdidas del F-15 en este conflicto merece atención específica porque los números son históricamente anómalos de una manera que las explicaciones oficiales no han dado cuenta adecuadamente. En las 5 décadas entre la entrada del F-15 en servicio americano y el comienzo de este conflicto, 2 aviones F-15 fueron perdidos en combate en todo el mundo, en todos los teatros y todas las operaciones. Este conflicto ha producido 3 pérdidas confirmadas de F-15 en aproximadamente 2 semanas de operaciones. Las explicaciones oficiales han atribuido cada pérdida a incidentes de fuego amigo. La improbabilidad estadística de 3 pérdidas por fuego amigo del mismo tipo de aeronave en un solo conflicto corto, combinada con el contexto operacional de la actividad sostenida de defensa aérea iraní, justifica un escrutinio más riguroso del que la explicación de fuego amigo ha recibido en la cobertura general. 19 militares americanos adicionales fueron evacuados hoy de Arabia Saudita a Alemania tras las heridas sufridas en ataques iraníes. Esto confirma información de aproximadamente 6 días antes de que las instalaciones médicas militares alemanas habían sido puestas en alerta elevada y que solicitudes inusuales de suministro de sangre habían sido hechas a donantes civiles en anticipación de que llegaran bajas militares en volumen. Esas solicitudes fueron hechas y esos preparativos estaban en marcha antes de cualquier reconocimiento público de la escala de los heridos americanos en este conflicto. El secretario del Tesoro anunció esta noche que los Estados Unidos y una coalición de socios internacionales podrían comenzar a escoltar buques comerciales a través del Estrecho de Hormuz. Los funcionarios militares iraníes respondieron a esta perspectiva con lo que equivale a una invitación abierta a intentarlo. El desafío operacional involucrado en ejecutar esa misión de escolta merece un examen honesto. El estrecho de Hormuz tiene un ancho navegable total de aproximadamente 33 a 34 kilómetros, pero esa medida es engañosa para propósitos prácticos. Solo un estrecho canal de aguas profundas dentro del estrecho es físicamente navegable por grandes petroleros comerciales. Los buques con la profundidad de calado requerida para transportar los volúmenes de petróleo que hacen que el estrecho sea estratégicamente significativo. Las porciones más superficiales del estrecho no pueden acomodar buques de gran calado independientemente del entorno de seguridad. Esta restricción geográfica crea un problema específico y serio que la escolta naval no puede resolver. Si un gran petrolero comercial fuera golpeado y hundido en el canal de aguas profundas por una mina, un misil o cualquier otro medio
medio, el naufragio resultante bloquearía físicamente ese canal. El estrecho permanecería bloqueado durante el tiempo que tarde en remover un superpetrolero hundido de un estrecho canal de aguas profundas. Una operación que presenta desafíos de ingeniería extraordinarios, incluso en condiciones pacíficas, y que se llevaría a cabo en un entorno de conflicto activo. La escolta naval puede proteger a un buque de algunas amenazas durante el tránsito, no puede prevenir el bloqueo físico de un canal navegable por un buque hundido, e Irán ya ha colocado minas en el estrecho. Ha declarado explícitamente que el cierre es política permanente en lugar de una medida táctica temporal, y tiene el inventario de misiles y drones para atacar buques que intenten el tránsito, independientemente de la presencia de escolta. La operación de limpieza de minas es el prerequisito operacional que debe preceder a cualquier reanudación realista del tránsito comercial a través del estrecho, no operaciones de escolta. No declaraciones diplomáticas, no garantías del mercado. La limpieza de minas no ha sido confirmada como en curso. Hasta que lo sea, la pregunta del tránsito del estrecho de Hormuz no es principalmente un problema de escolta naval, es un problema de ingeniería y eliminación de municiones que opera en un entorno disputado, y ese problema no tiene ninguna solución a corto plazo actualmente visible. Trump se dirigió a la situación públicamente dentro de la última hora. La situación con Irán está avanzando rápidamente. Dijo, va muy bien. El ejército está actuando a un nivel sin precedente histórico. La brecha entre esa caracterización y el panorama operacional documentado es la siguiente. Esta noche cayó un KC-135 con 6 tripulantes muertos. 2 grupos de ataque de portaaviones han sido reposicionados fuera de sus posiciones operacionales avanzadas. 3 F-15s han sido perdidos, más en 2 semanas que en los 50 años anteriores de historia operacional combinada del avión. 40 americanos estaban heridos antes de las pérdidas de esta noche. 19 más fueron evacuados a Alemania hoy. La 43ª oleada de misiles ha sido lanzada. Las minas están siendo activamente colocadas en el estrecho de Hormuz. Ninguna operación de limpieza de minas ha sido anunciada. El transporte comercial ha estado ausente del estrecho durante 12 días consecutivos. La interrupción del suministro de energía es estructural, no temporal. Turquía emitió hoy una advertencia pública contra cualquier intento de fomentar la inestabilidad interna dentro de Irán. La significancia de esa declaración radica en lo que Turquía eligió no decir durante periodos anteriores de agitación interna iraní, periodos en que actores externos estuvieron activamente involucrados en generar y sostener esa agitación dentro del territorio iraní. En esos momentos, Ankara no dijo nada. Hoy, con el conflicto en su día 13, Turquía eligió hacer una declaración pública advirtiendo contra las operaciones de desestabilización dirigidas contra Irán. Erdogan tiene un patrón bien documentado de posicionarse hacia los resultados que parecen más probables de prevalecer y de hacerlo lo suficientemente temprano como para que el reposicionamiento esté completo antes de que el resultado sea innegable para otros actores. El representante americano ante la OTAN declaró esta noche que no hay evidencia pública de participación rusa en este conflicto. El calificador específico insertado en esa negación, evidencia pública, está haciendo un trabajo analítico que una negación directa no haría. Bloomberg reportó anteriormente hoy que Rusia ha estado proporcionando apoyo de inteligencia activo a las operaciones militares iraníes. La conversación de Trump con Putin hace varios días supuestamente incluyó una solicitud americana directa de que Moscú cesara ese apoyo, una solicitud que el lado ruso no ha reconocido públicamente y no ha dado ninguna indicación de que tenga la intención de honrar. El cálculo estratégico americano detrás de la negación cuidadosamente formulada de esta noche es visible cuando se examina el contexto del mercado energético. La cooperación de Rusia en la liberación de petróleo a los mercados globales es actualmente uno de los pocos mecanismos disponibles para prevenir que los precios del petróleo se aceleren más allá de los niveles ya alcanzados. Designar públicamente a Rusia como colaborador activo de inteligencia en operaciones militares iraníes que han matado a soldados americanos y dañado activos militares americanos crearía una presión política abrumadora para respuestas que eliminarían esa cooperación del mercado energético precisamente en el momento en que la economía global menos puede permitirse esa pérdida.
La declaración de que no hay evidencia pública de participación rusa está calibrada por lo tanto para servir a un propósito inmediato específico que no tiene nada que ver con la precisión de la evaluación de inteligencia subyacente. Las personas que hacen esa declaración saben exactamente lo que dice la evaluación de inteligencia. Están eligiendo un lenguaje diseñado para preservar un espacio diplomático que las necesidades estratégicas americanas actuales requieren que permanezca abierto. Aquí está el panorama completo tal como se encuentra esta noche. 43 oleadas de operaciones ofensivas iraníes han sido conducidas. 6 americanos adicionales están muertos solo por la pérdida del KC-135. 19 más fueron evacuados a Alemania hoy. 2 grupos de ataque de portaaviones han sido reposicionados. 3 F-15s han sido perdidos en combate en un periodo de 2 semanas que supera el total de pérdidas en combate del F-15 en los 5 décadas anteriores. 100.000 millones de dólares en infraestructura militar regional americana han sido destruidos o dañados según el análisis independiente de defensa. El estrecho de Hormuz está minado y cerrado al tráfico comercial durante el 12º día consecutivo sin ninguna operación de limpieza de minas confirmada. El petróleo está por encima de los $100 por barril. Las tarifas de superpetroleros han alcanzado récords históricos. El 30% de la producción global de amoníaco está en riesgo por los ataques a las instalaciones cataríes. El nuevo líder supremo de Irán ha declarado públicamente que cada baja representa una obligación individual y abierta de represalia, que el cierre del estrecho de Hormuz es política permanente, que todas las bases americanas en la región serán atacadas y que nuevos frentes están bajo estudio activo. Las 3 condiciones formales de alto al fuego colocadas en el registro público requieren el reconocimiento americano de los derechos nucleares de Irán, el pago de reparaciones y garantías internacionales vinculadas contra cualquier acción militar futura, condiciones que todo analista profesional que las ha examinado describe como estructuralmente imposibles para Washington aceptar. El lenguaje de una operación exitosa que concluye rápidamente y el panorama operacional documentado a través de las fuentes abiertas, las bajas confirmadas, el reposicionamiento de los grupos de ataque de portaaviones y las pérdidas de aviones cisterna no describen el mismo conflicto. Una de esas descripciones es precisa, la otra es administración de percepción en tiempo real. Y cuando la administración de percepción y la realidad operacional divergen en un conflicto armado activo, el costo de esa divergencia lo pagan las personas que están dentro del conflicto, no las que lo están describiendo desde fuera.